tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y líderes de la sociedad civil presentaron la plataforma electrónica Candidato Transparente, mejor conocida como la iniciativa 3 de 3. Su objetivo es que cada candidato o candidata publique su declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla pública en caso de resultar electos, su declaración de intereses y la declaración fiscal. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. 3 de 3 para ver si finalmente aquellos que quieren llegar al poder o a tener un poquito de poder son capaces de decirnos simple y sencillamente, pues cuánto dinero tienen, si tienen negocios con alguien que pudiese ocasionar un conflicto de interés y si le han pagado Hacienda, algo que pues debería ser lo más sencillo y que se ha convertido realmente en una resistencia para muchos que pues, no están muy de acuerdo en esta idea de que ser diputado, senador o gobernador implique que yo tenga que decirles, pues, de qué manera lo hice, ¿no, Juan? Así es, en medio de la crisis de credibilidad que estamos viviendo en el país, lo que buscamos con esta iniciativa es de construir confianza, de ayudarles un poco a los candidatos a que nos permitan creer en ellos con algo. Y esta es una iniciativa muy básica, le estamos pidiendo cosas que pues, cualquier contribuyente cautivo tenemos que cumplir con Hacienda, todas las personas tenemos intereses, si trabajas en el Canal 11, si trabajas en el IMCO, toda biografía Claro. pues nos implica tener relaciones profesionales, amistosas, familiares, y está perfecto tenerlas, es parte de la condición humana, lo único es que quede muy claro a la hora de tomar esas decisiones. Si alguien quiere ser presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y es dueño de un barco atunero y va a votar sobre los subsidios a la flota de atún, pues estaría bien que quedara claro y probablemente lo más correcto es que se abstuviera de participar. Y luego la parte patrimonial, entiendo los resquemores y dudas que tienen algunos candidatos que me lo han hecho manifiesto por temas de seguridad. Pero yo creo que en este proceso de construir confianza, de construir credibilidad, si alguien quiere participar de la vida pública como candidata, como candidato, pues ya creo que si hay un umbral necesario de explicarnos de dónde viene su patrimonio, cómo lo formaron. Y no, esto no necesariamente desacredita y que esté mal que haya gente que haya logrado formar patrimonio importante, siempre y cuando sea explicable dentro de los márgenes de la ley. Qué bueno que quieran participar en política y que usen esta plataforma los candidatos pues para ayudarnos a confiar un poquito más en ellos. Y esto más que nada porque, pues si bien es cierto que lo podrían hacer y con todas las salvedades que se pueda tener para garantizar su seguridad, el dilema es no cómo llegan, sino cómo salen, Juan. O sea, de repente llegan con que tenían un solo departamento, un coche, y a la hora que se van son 10 casas, 4 coches y un montón de dinero en todos lados. Y que creo que eso también tendría que en algún momento ser parte de esta presión de la sociedad civil. Diversas organizaciones han estado pugnando por muchas cosas y las hemos, por supuesto, traído a este programa. El caso de la reforma educativa con toda esta propuesta de llegar y que los partidos políticos acepten que tienen que de una o de otra manera pues instrumentar lo que ya ha sido aprobado. Y parecería ser que no hay esta idea de que el político tenga que comprometerse porque está acostumbrado a hacerlo al aire, de repente en un mitin, en algo, cosas que no son tangibles. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo obligarlos a ser transparentes y a cumplir compromisos? En otros países donde la democracia funciona así, pues, hay una relación directa entre el representante y el representado, por lo menos a través de algunos canales. En México esto no sucede, Juan. Y yo creo que vamos a necesitar una secuencia de cambios legales, institucionales y cambios de cultura. Y el cambio cultural más importante para nuestra clase gobernante es que dejen de ver el poder como un medio para enriquecerse económicamente. Esta frase de político pobre, pobre político del profesor Carlos Jan González, yo creo que le ha hecho mucho daño a la vida pública. Bueno, le ha hecho daño más lo que sucede. Él simplemente lo describió con mucha nitidez. Pero esta visión de que la política sirve para hacer dinero y el dinero para hacer política, yo creo que sí está desgarrando la posibilidad de convivencia cívica entre ciudadanos y autoridad.
Y esto lo que cambia es, pues tienes que aclarar con qué patrimonio llegas, va a haber que aclarar también con qué patrimonio sales, y en esa medida que se vea el servicio público, qué bueno que ganen bien nuestros servidores públicos, pero que ese ingreso se refleje en lo que está dentro del marco legal, dentro de lo que está establecido, que no sea un lugar para hacer fortunas inexplicables, que no sea un lugar donde después de tener un cargo público no tengas que volver a trabajar en tu vida, no, ni tú ni tus 3 siguientes generaciones, como ocurre desgraciadamente con demasiada frecuencia. Entonces es empezarles a mandar la señal a nuestros políticos de si quieren nuestro voto, si quieren nuestra confianza, pues tienen que cambiar su comportamiento y también creo que cambiar sus expectativas de para qué sirve el poder en México. Yo creo que lo que hemos estado viviendo recientemente es, en mi opinión, verdaderamente espectacular, porque todo este fenómeno de políticos que llegan a la política para hacerse ricos no empezó hace un año o hace 2, empezó hace 100. Hace 100 años que los políticos mexicanos se dedican a saquear al resto del país, a hacerse socios de empresarios, a convertirse ellos mismos en empresarios con espacios cerrados a su favor. Lo que ha cambiado es que ahora lo estamos discutiendo y estamos presionando, quiere decir, la sociedad civil, lo que ustedes están haciendo con 3 de 3, lo que se hizo con el sistema anticorrupción y la ley de transparencia, mexicanos primero en la reforma educativa, lo que muestra es que estos años de inicio del siglo XXI tienen una sociedad civil en México que no existió durante todo el siglo XX. Y eso creo yo que es un cambio de la mayor importancia. ¿Cómo percibes tú desde el INCO, desde tu actividad diaria, que esta dinámica pueda continuar en los próximos años? ¿Vamos a poder construir una sociedad civil suficientemente fuerte para controlar a los políticos mexicanos? Yo creo que es un proceso por obligación profesional, Macario, tengo que ser optimista, si no me tendría que cambiar de chamba. Pero también tengo que reconocer que pues este esfuerzo de construcción es complejo y nos va a tomar generaciones. Creo que sí es afortunado el papel que ha tomado la sociedad civil en el debate público en México y en el proceso de toma de decisiones. Creo que los casos que mencionaba son muy elocuentes, tanto la ley de transparencia como la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. La sociedad civil sí jugó un papel de estar ahí empujando en la trinchera y creo que las cosas salieron bien en parte por ese papel. Pero si vas a ciertas regiones del país, a ciertos estados, a veces me ha tocado el enorme gusto de dar conferencias juntos en provincia. Híjole, hay regiones del país en que el concepto de sociedad civil es totalmente ajeno, es casi extranjero. ¿Cómo forjas sociedad civil? ¿Cómo forjas libertad de prensa? No es el caso, evidentemente, de todas las regiones del país. Hay estados muy movidos, por ejemplo, Nuevo León tiene una sociedad civil de lo más dinámica, Jalisco, pero en otras partes del país no es el caso. Y ahí creo que es justamente ante ese vacío donde los gobernadores pueden allegarse de estos poderes más cercanos al de un señor feudal que al de un titular de un ejecutivo constitucional. No solo falta de sociedad civil, de libertad de prensa. O sea, estas libertades básicas en las que funciona y opera la democracia, creo que no existen de manera homogénea en todas las partes de México. Entonces, suponer que esto que ha ocurrido en los últimos meses del rol de la sociedad civil en la discusión nacional es un ejemplo de lo que está pasando en todos los rincones de la República, creo que sería un exceso de optimismo poco basado en evidencia. Claro. Juan, yo creo que esta iniciativa de que los personajes públicos presenten su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de fiscal, o sea, sus ingresos y sus gastos, hace mucho sentido porque es lo que te permite amarrar lo que tienen con las fuentes de, ¿no? Como decía muy bien Ezra, cómo entran al servicio público y luego cómo salen después de un cierto número de años. Pero creo que, como es todo, aquí el diablo está en los detalles y me parece que esto al mismo tiempo le da un incentivo a los funcionarios públicos que son de naturaleza tramposa, que no son todos los funcionarios públicos, lo aclaro para que no haya duda, pero que sí hay siempre en México y en otros países algunos pues que están acostumbrados a eso y que quieren llegar al servicio público precisamente para enriquecerse y para abusar de su poder. Si no, habría que acompañarlo
de algún tema de sanciones, porque mira, es fácil ocultar, es relativamente fácil ocultar la propiedad de los activos. Existen figuras como los fideicomisos, existen por supuesto los prestanombres, existen los parientes a los que puedes poner, ¿no? Tus propiedades y tus activos a nombre de alguien Por más. ahí hay algunos candidatos a gobernador que Como tienen por ejemplo montones, ¿no? el caso que se ha dicho de Oaxaca, ¿no? Que ellos dicen, no, los departamentos en Nueva York no son míos, son de mi tío, de mi Y hermano, de de mi Sonora. sobrino, de mi compadre, y o me lo prestaron, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que te quisiera yo preguntar es si ustedes dentro del INCO han contemplado algo más allá, digamos, que el programa de 3x3, algunas sanciones que pudieran ser eficaces en el caso de que alguien oculte información, y si han visto experiencia en otros países de que algo así haya funcionado, un poco para aprovechar, ¿no? Lo han dado y no empezar aquí de cero en este tema, que es importantísimo. Creo que el mérito de la iniciativa 3 de 3 es que sin ningún sustento jurídico se ha logrado que 214 candidatas y candidatos, ya 17 candidatos a gobernador, más de 20 candidatos a delegado aquí en el Distrito Federal hayan presentado estos documentos sin ningún referente jurídico. Fue un acto de voluntad y en ese sentido creo que la plataforma es una especie de radar para medir las sensibilidades de los candidatos y ojalá que la gente salga a votar sabiendo quién tuvo la disposición de presentar la información. Como bien lo infiere tu pregunta, son tramposos y algunos ya han presentado información incompleta o tergiversada. Ahí ni el INCO ni Transparencia somos la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación, pero la prensa está haciendo su trabajo. Entonces, nosotros estamos pidiéndoles, ellos por ganarse el voto, por estar en la plataforma, presentan la información y en algunos casos pues le ha salido el tiro por la culata, porque al no presentar la información completa esto acaba siendo denunciado en medios. Lo que nosotros queremos es que esta sea la última vez que organizaciones de sociedad civil sin sustento en la ley le pidan esto a los candidatos. Yo esperaría que para el 2018 las solicitudes que estamos haciendo ahora ya sean una obligación jurídica, que no haya necesidad de crear una plataforma, que quien quiera aspirar a la presidencia de la República, al Congreso, a cargos de elección popular a nivel de estados y municipios, tenga que hacer esto como un umbral de exigencia jurídica y probablemente que venga acompañado de una investigación patrimonial. Por ejemplo, tengo buenos amigos que trabajan en el servicio público, están casados con algún empresaria exitosos y tienen su patrimonio y tienen su preocupación de hacer esto público. Yo pensaría tal vez en un diseño que quien no lo quiera hacer público se tiene que someter a una investigación, una auditoría patrimonial muy a fondo. Probablemente tenemos que encontrar la salida y el mejor esquema para darle una estructura jurídica a esta iniciativa. Me pesaría mucho tener que volver a salir en el 2018 con una iniciativa semejante porque querría decir que no hemos logrado la ambición de cambio. Lo que pasó a finales del año pasado con el tema de las casas del presidente, de la familia presidencial, de algunos miembros del gabinete, no debería volver a ocurrir. O sea, estos conflictos de interés deberían ser parte de la historia de México, que hay un aprendizaje institucional y que ya este tema, por ejemplo, de las declaraciones de conflicto de interés, tiene que ser ya el parámetro mínimo para entrar a la vida pública. Y eso solo lo vamos a lograr si queda establecido en la ley. Como ley, claro. Y que no tenga que ser organizaciones de sociedad civil presionando a través de Twitter, sino que esté dentro de la estructura normativa de nuestro país, dentro de la responsabilidad de un servidor público, hacer esta información transparente. En su último libro, William Easterly, el libro se llama La tiranía de los expertos, él era experto del Banco Mundial en cuestiones de desarrollo y pobreza y demás, llega a una conclusión interesantísima y dice, la pobreza no se corrige con ayuda externa, no se corrige con dinero, se corrige con derechos civiles. No se refiere a derechos humanos, se refiere a derechos civiles, a esta construcción que ustedes están impulsando aquí en México. ¿Han hecho ustedes allí en el INCO alguna correlación entre el avance económico de las entidades y su capacidad de sociedad civil? Es una provocación muy interesante, provocación, sí. En Macario. 30 segundos más o menos. Sí.
Te mentiría si vamos hemos hecho algo sobre esa línea, pero estamos midiendo, por ejemplo, estoy tratando de sacarle el bulto a la pregunta, no es exactamente lo que me preguntaste, pero estamos midiendo la rentabilidad de la inversión con respecto a la corrupción en países. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente las inversiones públicas y privadas son mucho más rentables en países con menores niveles de corrupción. También la volatilidad económica es mucho menor en países con bajos niveles de corrupción, utilizando el índice de percepción de transparencia. Entonces, en países que tienen instituciones que funcionan mejor para prevenir la corrupción, hay mayor estabilidad económica y por cada peso que se invierte en la economía se generan más empleos y más prosperidad. No fue exactamente lo que me preguntaste, pero más o menos va para allá. pero lo podemos ir agregando y analizando hacia el futuro. Es una línea de investigación muy importante. La densidad de organizaciones de sociedad civil en una comunidad, en un territorio, y yo creo que sí es un factor de cambio importante que ojalá se democratizara más a lo largo del territorio nacional. Juan Bardinas, director del IMCO, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda afirmó que la economía mexicana ha registrado un mayor dinamismo durante el primer trimestre de 2015 en comparación al mismo periodo de 2014. Aumentaron exportaciones no petroleras 6.2% y se han creado alrededor de 300,000 empleos en lo que va del año. La inflación se sitúa ligeramente por arriba del 3%. Sumado a estos resultados, la ANTAD informó que ventas comparables de sus socios subieron 4.9% interanual en abril. Cifras muy buenas, honestamente, para cómo está el resto del mundo, diría uno, y para cómo está otra vez la percepción que se tiene de lo que sucede en el país. Son datos duros. O sea, aquí no es un problema de estar inventando, decir que en tal o cual lugar se genera determinada riqueza y en otro no, y tiene que ver con razones de orden político electoral. Estos datos duros hablan de un crecimiento del consumo, de un crecimiento de las exportaciones y de cifras de inflación controladas como no teníamos hace mucho tiempo, Mauricio. Sí, fíjate, o sea que tienes razón, o sea, la evidencia es en el sentido positivo, la economía ha seguido avanzando, está creciendo de mejor manera todo lo que tiene que ver con el sector servicios, o sea, el comercio, las ventas, decías tú, también el transporte, los servicios de educación, de salud probablemente, y eso es bueno porque pues México es una economía principalmente productora de servicios, es 60% de la actividad económica. La parte manufacturera no ha caminado, ha perdido fuerza, o sea, sigue avanzando, pero ha perdido fuerza. De cualquier manera, el crecimiento económico del primer trimestre muy probablemente va a estar mejor de lo que fue el del año pasado en su conjunto, entonces creo que eso es buena señal. Pero hay algunos focos amarillos que creo que tenemos que tomar en cuenta. Yo diría que son fundamentalmente dos. Uno tiene que ver con los llamados indicadores adelantados. Estos son unos indicadores que genera mensualmente el INEGI. Como su nombre lo dice, lo que tratan de alguna manera de anticipar es lo que se llama los indicadores coincidentes. Ojo, estos indicadores no son indicadores de crecimiento económico, son indicadores de actividad económica general, porque incluyen cuestiones de carácter financiero, con la bolsa de valores, incluyen cuestiones de expectativas, incluyen varias cosas, o sea, son como una medición del ambiente económico, ¿no? Pero bueno, el indicador adelantado desde octubre del año pasado viene cayendo sucesivamente, ha caído muy poquitito, pero ha caído, lo que nos pone en alerta es que ha caído. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la actividad económica general en el segundo trimestre de este año, que todavía no tenemos datos duros, podría, subrayo, aflojar, en cuyo caso, bueno, habría que estar preparados, ¿no?, para ver pues, qué tipo de medidas se pueden tomar, pero sin duda, la perspectiva y el balance económico del primer trimestre es favorable. El otro punto que quería comentar rápidamente es el tema de las expectativas. Foco de alerta amarilla, las expectativas empresariales, sobre todo cuando se les pregunta a los empresarios del sector de la construcción, de las manufacturas, del sector comercio, o sea, bastante diversificada el asunto, si es el momento adecuado para invertir. Cada vez responden de peor manera, o sea, se está aflojando, digamos, la perspectiva, se está bajando la perspectiva de que es bueno invertir en activos fijos y bueno,
pues si eso se generalizara, todavía no es generalizado, pero si se llegara a generalizar, pues entonces lo que las empresas harían es posponer sus planes de inversión productiva y eso sí podría frenar y eventualmente revertir el impulso que sí trae la economía mexicana hasta estos momentos. Que la verdad es que es un poco lo que habíamos platicado en otras ocasiones, una idea distinta de lo que opinan los inversionistas extranjeros, que haciendo sus cálculos, incluso en el tema inseguridad, corrupción, burocracia, etcétera, le siguen metiendo y le meten cada vez más dinero a la economía mexicana. El que está acá es el que dice, pues no sé si esto va a aguantar. Y de alguna manera los datos buenos que tenemos en este primer trimestre, pues no los convencen de que la cosa puede seguir adelante, Macario. Sí, yo creo que tenemos este conflicto entre lo que está ocurriendo y lo que se interpreta que está ocurriendo, que eso es lo que nos está complicando mucho la vida. Los datos, ya los comentaban, van razonablemente bien. Es muy probable que el PIB que se va a conocer la próxima semana del primer trimestre esté cerquita del 3% de crecimiento. Eso crecieron las manufacturas, por ejemplo, la industria en su conjunto crece 3%, a pesar de la caída del petróleo y demás. El sector comercio está creciendo, incluso en abril, que ya es parte del segundo trimestre, como dabas los datos al inicio. Entonces, no está mal comparado con todo el resto de esta administración, está re bien, porque toda esta administración del gobierno actual, pues no le ha ido nada bien, los crecimientos han sido de 2, de 1, ha sido una tragedia. Entonces, este 3 es buenísimo. Y si comparas con el resto del mundo, también es bastante bueno. En años anteriores tú tenías crecimientos espectaculares en Sudamérica, por ejemplo, ya no los hay. Y había crecimientos espectaculares en África, tampoco los hay. ¿Por qué crecían antes tanto estos países en estos lugares? Porque vendían materia prima a economías que estaban creciendo mucho, sobre todo la China. China ya no está creciendo mucho, les dejó de comprar y pues si uno voltea a ver lo que pasa en Argentina, en Brasil, incluso en Chile, en Colombia, en Perú, ya las tasas de crecimiento son bastante más bajas, en algunos casos negativas, en toda África ocurre lo mismo. Hay dos países hoy que están creciendo algo, que es India y China, los dos están creciendo algo que es mayor que nuestro 3%, pero que es mucho menor de lo que habían crecido en los últimos 15 años. Entonces, visto así, tampoco está tan mal, pero los mexicanos parecen estar angustiados. Los empresarios dicen que no es el momento adecuado para invertir. Yo no entiendo bien por qué. Yo sigo pensando que el tema fiscal lo han magnificado los empresarios, que la única explicación que yo tengo es que antes no pagaban impuestos y ya los agarraron y por eso sufren. No se me ocurre otra explicación porque tampoco es tan grave lo que hizo la reforma fiscal. Es correcto, y fíjate que yo creo que no es la parte fiscal la que está ya incidiendo sobre estas expectativas de los empresarios. Yo creo que lo que sucede con los empresarios es, mira, un empresario común y corriente, no importa si es una empresa pequeña, mediana o grande, que no es especialista en cuestiones económicas, él es especialista en su empresa. Negocio. Entonces él ve que el precio del petróleo se cayó $50 en 4 meses y aunque está subiendo, bueno, pues de todas maneras está abajo. Ve que el peso se subió 20% en un año. Ve que la Secretaría de Hacienda sale a decir que las cosas no están bien y entonces hay que hacer un recorte fiscal. Y luego ve que los analistas como los que estamos aquí y muchos otros más hemos ido revisando a la baja la expectativa de crecimiento de este año, incluyendo también, por ejemplo, al Banco de México. Y entonces dice, oye, dólar caro, petróleo barato, y no, el gobierno asustado y los analistas igual o peor, pues a lo mejor estamos al borde de una crisis. Esa es en la mentalidad simple, digamos, sí, de los empresarios. Y efectivamente ahí es donde hay un divorcio con la realidad, porque también en cortito te dicen, bueno, las ventas de mi empresa sí están caminando mejor, las utilidades están aumentando. Y entonces pero esa nomás es mi empresa, seguramente todos los demás allá afuera están bastante mal. Incluso en la misma encuesta de confianza de los empresarios se ve la diferencia entre cómo está su empresa, pues no está tan mal. ¿Es el momento adecuado para invertir? No. Entonces, dices, ¿qué pasó? Pues, sí. Yo creo que es eso. A esto habría que añadirle el tema electoral, sin duda alguna, que pasa. Tema electoral, temas de seguridad es cierto, pero el electoral en una perspectiva muy clara. Yo entiendo que sea cual sea el resultado de las elecciones, esto no va a cambiar en términos, no es una elección presidencial, no es una elección en donde se pudiese dar un vuelco hacia determinado sector. Sin embargo, la violencia asociada a elecciones, el hecho de que este tipo de eventos que suceden en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, que era una zona en la que no se
tenía idea de que, o si se tenía, estaba manejada con un bajo perfil y de repente pues bota. Esto termina generando también esta idea de que las cosas no van tan bien. Cuando tú ves datos de consumo, como los de la ANTAD, estás hablando de un crecimiento verdaderamente impresionante en términos de lo que se puede adquirir o de cómo viene adquiriendo productos la propia sociedad mexicana, y que habría además que situarla en la diferencia muy clara entre aquellos estados que, teniendo una enorme cantidad de elementos a favor, tienen crecimientos muy altos y viven una realidad totalmente distinta de los que estamos en el centro o los que viven en el sur, ¿no? Viven una realidad distinta, pero reciben la misma información. Y por eso creo que lo que dice Mauricio tiene toda la razón. El Distrito Federal tiene un peso excesivo en la comunicación, Sí, claro, y también en la generación de conocimiento en la academia, que hace que lo que ocurre aquí se magnifique, y entonces pues mandamos señales muy negativas a buena parte del país en donde las cosas no están mal, porque nosotros aquí no estamos viendo que las cosas funcionen muy bien, o pues en el Distrito Federal hay una presión demasiado grande de los estados del sur, que es lo que estamos enviando hacia el resto de las entidades. Pero hay además otro creo problema importante con los mexicanos, y es que nos cuesta un montón de trabajo la incertidumbre. Los mexicanos estábamos acostumbrados a que no había incertidumbre. En el siglo XX tú ya sabías quién iba a ser presidente, no había que preocuparse. Los empresarios ya sabían con quién había que hablar para que todo funcionara. Entonces, todo estaba tranquilo. ¿Sabías cuánto iba a ser el tipo de cambio? Porque estaba No, fijo. Exacto, no había Bueno, de cuando qué podían preocuparse. mantener. Pues eso fue lo que Bueno, se vino pues abajo en los eso- años Así es. 70, 80, cambiamos, y ahora todo es incertidumbre. Ahora, la incertidumbre tiene una gran virtud. Solo cuando hay incertidumbre hay verdaderamente generación de riqueza. Esa es la parte que es bien complicada a veces de comprender. Y entonces los empresarios en muchas ocasiones lo que quisieran es tener, bueno, pues más o menos cómo va a estar el resto del año. Pues no sé, mano, no sé, ni puedo saber, pero eso los angustia. Así es. Es que les cobras por decir. Y esto también, bueno, no. sí, Y pues yo es que te, también y yo te quiero- añadiría, no, y yo te añadiría otras resistencias. Los grandes, hay que decirlo claramente, los grandes bloques monopólicos del país han sido afectados por Ya está en las cuarto reformas. lugar, el señor Slim, ya que se estaba en cayó, primero, segundo, ya se cayó, ya está en cuarto. Ya se cayó, ya entraron con los temas de está engorilado. dominancia en televisión el restringida. cable, O sea, estamos hablando Ahí va. de Ven. reformas que precisamente que deberían de generar de alguna manera una expectativa mucho mejor de lo que tenemos. Sin embargo, pues Bueno. estos grupos de poder tienen capacidad de respuesta en cualquier lugar, ¿no? En 30 segundos. Dime. Estaba, ¿no? Con esto del Foro Económico Mundial de Latinoamérica, estaba yo revisando las cifras de cómo se ve a América Latina en materia de crecimiento económico. Si tú, México es el país que ofrece, pero por mucho, las mejores perspectivas de avance económico de aquí al 2020. O sea, por imagínate encima de cómo están Brasil, nosotros, de ¿no? Argentina, Pues de sí. inclusive Colombia, Perú y Chile, que habían estado bastante bien. Y los siguientes 10 años va a ser todavía mejor, ¿eh? Bueno, ahí está el optimismo de Macario. Vámonos a una pausa. Regresamos hablando de incertidumbre. ¿Será Marcelo candidato o no? ¿Podrá el Verde pagar sus multas? Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional Electoral aprobó aplicar una multa por 322 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México por recibir aportaciones en especie e ilegales, dicen, para posicionarse en televisión. Además, decidió dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la posible comisión de ilícitos. El INE ratifica que la ley electoral prohíbe a cualquier poder del Estado aportar algún beneficio en dinero o en especie en favor de los partidos políticos. Y está, por supuesto, también el otro tema, el tema de un candidato que quiere ser a fuerzas candidato, a pesar de que el tribunal le dijo que no podía hacer lo que se trata de Marcelo Ebrard. Juan Ebrard. Juan- Ahora sí, Juan- va a actuar Juanito. como Juanito. Bueno, déjame empezar con el tema del partido Verde, que ya se convirtió algo así en el sparring de prácticamente de todos. Yo no sé si la estrategia del Verde ha sido, pues sigan disparando y síganme quitando dinero, porque eso lo que hace es simplemente seguir difundiendo imagen. Han aparecido, por supuesto, distintas respuestas por parte del Partido Verde. Lo cierto es que yo creo que decidieron apostar, independientemente del tema de la legalidad, decidieron apostar a un crecimiento electoral basado en una invasión de lo que serían espacios, independientemente de lo que la ley plantee o no, y de esa manera lograr tener una posición. Al principio el INE trató de limitarlo y decir, bueno, hay ciertas normas,
Y luego esto terminó pues rebasándolo incluso al propio Instituto Nacional Electoral y aparecieron estos grupos también que decían hay que quitarle el registro al Partido Verde porque está violando sistemáticamente la ley. Yo no sé hasta dónde este tipo de fenómenos, independientemente de la estrategia del Verde, son producto también de esta sobreregulación que le metieron a todo el proceso electoral y en donde pues mientras más reglas hay y más ocupado tienes al árbitro teniendo que sancionar, censurar, defenderse de los partidos, pues menos está en el trabajo de la organización de la elección y creo que ahí hay un punto que habría que tratar. Sí, yo creo que el Partido Verde no es un partido para andarle presumiendo a nadie, no ha sido un partido que aporte mucho a la democracia, pero también creo que esta es una campaña orquestada para destruirlos y las dos cosas no son incompatibles, pueden ocurrir simultáneamente. Este Partido Verde hace años era muy querido del mismo grupo, creo yo que ahora lo quiere destruir, porque ahí fue donde fue candidato Marcelo Ebrard alguna vez y fue candidato Adolfo Aguilar Sincer también. Les daba el espacio a algunas personas que pues, no había otra manera de llegar y ahora que se ha convertido en un apéndice del PRI, porque eso es lo que ha estado ocurriendo, pues ahora ya no lo quieren. Y entonces exigen que se le quite el registro y aprovechan efectivamente una ley electoral que está hecha para que alguien pueda controlar a los partidos y a final de cuentas a los ciudadanos. Por eso a mí no me gusta esta ley y creo que es dañina y se está aprovechando ahorita para tratar de acabar con ellos. Yo creo que no es correcto lo que se está haciendo por varias razones. Una primera es que cambiaron las reglas en el camino. Es decir, durante años se permitió que los diputados y senadores hicieran un reporte de actividades donde realmente se estaban promocionando y se le permitió a todos. Y ahora se acusa al Verde de haber hecho eso y esa es la razón por la cual dicen el Poder Legislativo dio dinero para una campaña, porque usaron su informe legislativo para ¿En época promocionarse. Bueno, no, era antes, era preelectoral y lo hicieron todos los partidos. ¿Por qué acusaron al Verde? No sé, pero me imagino que es esta campaña a la que me refiero y por eso ellos están pues, tratando de reclamar que se les cambiaron las reglas en el camino. No tienen a quién reclamarle, porque el Tribunal Electoral es el que cambió de opinión en el camino y es el que acaba de reiterar la multa. Y entonces ahora fueron a donde van los elefantes a morir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde van todos los que ya no pueden hacer nada. Pero yo sí creo que esto no es correcto porque al rato lo hacen con otro, ¿eh? Así como lo hicieron ahorita con el Verde, al rato agarran a otro y es lo mismo. Yo te añadiría que, él dice que no. Nada más, yo te añadiría esto. Las encuestas están mostrando una lucha en donde, el político electoral, en donde está el PRI, el PAN, el PRD incluso en los niveles 1, 2, 3. Y luego aparecen Morena y el Verde. Partido Verde disputándose el cuarto lugar. Tanto el Verde acusa al Consejo del INE de no sancionar a Morena, como Morena golpea fuertemente, porque así es su interés, al Verde, teniendo además un montón de argumentos para hacerlo, ¿sí? En esta lucha por ver cuál es la cuarta fuerza que podría convertirse eventualmente en un trampolín para la presidencia, ¿no? Sí, mira, bueno, no sé si Macario quiere comentar No, algo no, respecto a lo dale, que estás dale. diciendo, pero bueno, yo francamente no creo mucho en estas teorías conspirativas, en este caso, pues para acabar con el Verde. Creo que los políticos, por su naturaleza, aprovechan la coyuntura pues para darle, ¿no?, unos llegues a los contrarios, pero eso sucede en México y sucede en otras partes del mundo. A mí me parece, bueno, primero yo hay algo que no entiendo. Aquí alguien dentro del Verde hizo una apuesta que no le está saliendo. Y no le está saliendo porque todas las encuestas electorales que yo he visto señalan que el Verde va a tener alrededor de 9, 10, 11% de la votación. Más o menos andan por ahí, o sea que Hasta no deben menos, estar muy hasta equivocadas. 8, Y entonces, ¿no? 500 millones de pesos de multas acumuladas para el Verde, que representan más o menos 1 año y medio de sus gastos operativos. O sea, la gran pregunta es con qué van a sobrevivir los siguientes 18 meses después de la elección. Si no tuvieron un incremento en los resultados electorales, pues es una estrategia totalmente fallida. Entonces, eso le va a costar a alguien dentro del Verde y yo esperaría una reacción pues importante hacia adentro de ese partido. Pero el otro punto es, si le entiendo bien, y aquí pues ustedes me corrigen,
Creo que la respuesta a muchas de estas interrogantes del Verde está en seguirle la pista a la lana. Lo que yo entiendo es, y finalmente es lo que decide al tribunal, hubo un pago de poco más de 100 millones de pesos para contratar más de 200,000 spots, y eso es lo que está prohibido por la ley. En México, ya lo he dicho aquí varias ocasiones, en México hay muchas leyes y muchas de esas leyes están muy mal hechas, pero pues son las leyes, ¿no? Y en este caso, pues los propios partidos políticos fueron los que aceptaron esta ley. Está prohibido, ¿no?, que puedan pagar con recursos que además son públicos, porque esos recursos no salen de los bolsillos de los miembros del Verde. Porque desequilibran la contienda, de lo que decía. Desequilibra, sí, pero pero lo que, mira, yo no soy jurista y menos especialista en materia electoral, pero lo que sí te puedo decir es, no está tipificado ese tema de que la competencia se hace dispareja, pero lo que sí está clarísimamente especificado es que tú no le puedes pagar como partido político a ninguna televisora, en este caso Televisa y TV Azteca, y a las salas de cine para que proyecten tus spots. Eso no se vale según la ley. Podrá estar bien o podrá estar mal la ley, pero no se vale. Eso es lo que yo entiendo. Repito, si estoy equivocado, pues ahí me corriges. Y eso es de donde se van a agarrar, que además creo que tiene un problema adicional. Es un problema, si esto lo incluyes eventualmente como gastos de la precampaña o no, como una violación, porque los tiempos en los medios te los tiene que asignar el IFE, no es de que tú vas y los compras. O sea, me parece que hay una serie de ramificaciones legales. Puedo aclarar esto porque Claro, si no va a ser una discusión innecesaria. Es exactamente lo mismo a lo que yo me refiero. Ese dinero que se paga porque eran informes legislativos. Una figura que se había utilizado durante años por todos los partidos. Esa es la figura que hoy cambian y la consideran como parte de la campaña y por lo tanto caen en la hipótesis que tú dices. Sin embargo, eso no era así cuando ellos gastaron. Esa interpretación la cambia el tribunal posteriormente. Esa es la razón por la cual es la discusión y no hay a quien quejarse. Es decir, si el tribunal te cambia algo, no tienes una instancia superior donde puedas reclamar. Eso es correcto. Ahora, déjame nada más en temas del contenido. A mí me tocó, y seguramente a ustedes y al auditorio, ver los spots N veces. A mí me tocaron en el cine. Y perdóname, eso de informes de labores de los diputados no tenía absolutamente nada. Claro. Era una información totalmente general para posicionar al Verde. Digo, los televidentes y los cinéfilos pero eso hicieron todos los partidos. Es decir, mi preocupación es que se esté seleccionando a quién se le aplica la ley y a quién no. Y se seleccionó ahora a estos monos. Yo creo que ese partido no aporta nada, ya lo dije. Yo no estoy a favor de ellos. Es un problema de principio. Si esto lo va a organizar un exconsejero del IFE con consejeros actuales, más un grupo de articulistas a los que luego se les van sumando todos, porque ya ven que lo políticamente correcto se nos da a los que escribimos, pues entonces estamos en un problema, porque al rato se les ocurre agarrar a otro. Y está el otro argumento que suelta el Verde al decir que la presencia de López Obrador en todos los anuncios de Morena esa es otra. Pero él no está apareciendo como un candidato. Eso dice. Igual que los del Verde dicen que están haciendo. Ahí está. Y eso nos lleva al mundo. Para eso hay jueces. El mundo de la simulación. Porque es exactamente ahora lo que del otro lado se pretende hacer con este tema que dijimos de Marcelo Ebrard, donde Marcelo, al ser impedido por el tribunal, correcta o incorrectamente, para participar, para ser posible candidato a diputado, cobrándole todas las cuentas que tenían con Marcelo desde hace tiempo. Ahora Marcelo le da la vuelta al sistema Juanito, o sea, darse la vuelta por atrás, y poner a René Cervera, entrar de suplente, pedir la licencia y manejarlo. El INE dice, yo esto no lo puedo parar. A ver ahora qué dice el tribunal, si se trata de un asunto legal o se trata finalmente de un intento de burlar una ley, ¿no? Bueno, pues es que ese es el problema, que le están tratando de... A ver, a toda ley le puedes hacer el intento de darle la vuelta. Cuando la ley está bien hecha, pues es difícil dársela o en algunos casos imposible. Cuando no está bien hecha, pues entonces hay muchísimos caminos para hacerlo. Este caso de Ebrard me parece que es representativo de lo mismo. Además está el problema con la línea 12 del metro, en donde el tema del fuero puede ser un beneficio. Todavía no hay acusación alguna contra él. Bueno, pero pues también hay que entender la motivación.
inflación. Y yo le agregaría a esta situación del verde de Ebrard algo más, no, revisando un poco la legislación electoral, una razón o un motivo para la cancelación de las franquicias, ¿no?, de los partidos es la difamación o calumnia No, pues a sí, otros estamos. candidatos. Entonces tú dices, No, bueno, pues ninguno entonces- se salva, no, no, se pues salva no. el PAN, no se salva el PRI, Otra no se vez, salva el PRD. No. métele Bueno, todas pues, las reglamentaciones que quieras y lo conviertes, en vez de una campaña político-electoral, en un pero mercado las- negro pero las de todo. hicieron ellos, Así Ezra, es, pues o sí, sea, para eso lo pues, hicieron. Parecería que para eso lo hicieron. Vámonos a una pausa y regresamos con otra tragedia. Es así de verdad, la de Grecia y la recuperación en Europa, algo que puede cambiar en los próximos días. Esto es Dinero y Poder. El crecimiento económico de la zona euro fue ligeramente más débil a lo esperado en el primer trimestre debido a una expansión más lenta en Alemania. El Producto Interno Bruto de los 19 países que comparten el euro creció 0.4% para acumular un aumento interanual del 1%, cifra insuficiente para apuntalar una recuperación. Grecia es la amenaza porque se encamina a la insolvencia y entre los escenarios alternos para sufragar la situación, para resolverla, no se descarta un default, o sea, que de plano se salgan los griegos. Alguien diría, bueno, ya que hagan lo que quieran, ¿no? Finalmente, pues Grecia los trae de un lado a otro, no voy a decir otra cosa, pero bueno, los trae ahí y la verdad es que lo que ha hecho últimamente es apostar a, pues midan el daño. ¿A quién le daña más? Que Grecia se declare en default y se salga o a ver qué demonios pasa, o que la Unión Europea, que había tenido muy buenos resultados ya de crecimiento, aunque el caso alemán empieza a generar algún tipo de problemas, de recuperación, de un poquito de inflación que la necesitaban para reactivar mercados, ahora resulta que pues otra vez todo gira en torno a países como Grecia y a opciones que de alguna manera podrían echar abajo lo que hasta ahora se ha logrado. Hay que recordar que los datos incluso de los últimos días han empezado a fortalecer al euro, algo raro, un euro que llegó a estar casi a la par del dólar, 1.05, 1.06, hoy estamos en 1.13, 1.14, y entonces estamos hablando de una economía que empieza apenitas ahí por ahí a ver la luz, y de repente otra vez el fantasma griego, aunque tuerza la boca Macario, y también el tema, por supuesto, de lo que puede suceder en otros lugares, podría echar para abajo todo esto, señor Bueno, Schettino. puede uno ver las cosas de forma distinta. Ah, no, pues, Efectivamente, sí se trata. la economía de Europa crece menos, pero ahora tiene una ventaja. Crecieron todos. Creció España, creció Italia, creció Francia. Alemania crece menos, pero crecieron los otros, que era más importante porque estaban atorados todos. ¿Por qué recientemente empezó a fortalecerse el euro? Porque aparentemente se acabó la idea de que iba a haber la subida de tasas muy De interés. rápidamente en No, Estados Unidos. con los datos de hoy, va a menos pasar. todavía. Y entonces lo que hicieron fue empezar a regresar a este otro lado y esto ha hecho que vayan subiendo las tasas de interés, por ejemplo en Alemania, estaban ya prácticamente en cero, subieron los últimos, que será 3 o 4 semanas, lo mismo empezó a ocurrir en Italia, Francia, España, y esto lo que significa también es un riesgo de que crezca menos, pero al mismo tiempo una posibilidad de ir equilibrando nuevamente el mercado. Esto es importante para nosotros porque es más o menos lo mismo que está ocurriendo, el peso se ha estado fortaleciendo recientemente, precisamente por este cambio de expectativas globales. Pero específicamente en la economía europea, creo que arrancó el año no mal, arrancó bien en el sentido de que todos crecen, pero pues para que crezcan mucho, pues o faltan muchos años o a lo mejor ya nunca ocurre. Es una economía ya muy madura, con poblaciones que se están contrayendo. Yo no sé exactamente cómo van a moverse en los próximos años, pero en el corto plazo yo no veo que Europa pueda crecer muy rápido. No, no muy rápido, pero sí sería bueno que crecieran, porque aunque no crezca mucho su población, pues siempre los europeos quisieran mejorar todavía más su estándar de vida, que es muy alto. Pero bueno, yo pienso que los griegos, Grecia económicamente hablando, tiene un peso muy pequeño en la zona del euro. Segundo, yo creo que efectivamente hay un dicho entre los especialistas financieros que dice que cuando tú le debes 100,000 pesos a un banco y no quieres o no le puedes pagar, estás en problemas. Si le debes 100 millones de pesos y no le quieres pagar o no le puedes pagar, el que está en problemas es el banco. Y eso es exactamente lo que están haciendo los griegos. Los griegos deben algo así como 368 mil millones de dólares.
es 175% del PIB, su deuda pública. En México, nomás para tener una idea, andamos en el 50% del PIB, o sea, los griegos son 3 veces y media más que nosotros y obviamente pues no pueden pagar. Hay una coyuntura desfavorable que los griegos tienen que prácticamente en el mes de junio, durante cada semana tienen que hacer un pago y no tienen los recursos para sus acreedores y no tienen los recursos para Ya hacerlo. sacaron de todos Y lados ya- de las reservas, ¿no? La Ya semana sacaron pasada de hicieron todos un lados, pago y pero, dijeron, es ojo, todo. pero esos son pagos chiquitos. Sí. El pago gordo les viene, creo abonos que es el chiquitos. 20 o 21 de julio, que tienen que pagar 5,000 millones de dólares, que obviamente no tienen. Entonces, cuando no tienen, lo que quieren hacer es preocupar a los acreedores. ¿Para qué? Para que les presten. O sea, los griegos no están ahorita en términos de que pedir prestado para hacer que su economía crezca. Están pidiendo prestado para pagar lo que deben. O sea, eso es una reestructuración de sus pasivos, básicamente lo que están tratando de hacer. Y la amenaza, pues, es pues, si quieres, me salgo del sistema euro y tú, pues, país, ¿no? Tú, Francia, Italia, Alemania, pagas las consecuencias. Ahora, ¿les está funcionando de alguna manera la estrategia? Porque yo leía unas declaraciones de, no sé si era el canciller alemán o el ministro de Finanzas alemán, pero bueno, era alguien del gobierno de Alemania, que no era la señora Merkel, que decía que ellos veían con buenos ojos que se hiciera un referéndum en Grecia para ver si los griegos están dispuestos a aceptar un programa de ajuste económico o si no están dispuestos de eso a salirse del euro. Me parece una medida extrema porque no es una pregunta fácil para cualquier persona común y corriente porque no alcanza a medir las consecuencias. Lo que sí estoy seguro es los griegos van a poner nerviosos al mundo de aquí a los próximos 2 meses, así que va a haber altibajos con el dólar, altibajos con el euro, probablemente inclusive tendrá algunas repercusiones sobre el peso. Ahora, yo te diría que volvemos a entrar otra vez en esta dinámica en donde el pedir prestado, como nación, por supuesto, ya no solo como persona, es algo legítimo. Pagar lo que uno debe es no siempre lo que se debe hacer, y hay esta figura de que el que presta no tiene legitimidad, es un agiotista, es alguien el malo, que es ¿no? el El malo. rico. Y la pregunta es aquí si a nivel internacional esto históricamente ha funcionado, porque finalmente los países que terminaron por endeudarse o no pagar deuda tuvieron que reestructurar y perdieron años y años, y no es que décadas de crecimiento, más allá de esta lógica a veces muy proteccionista o nacionalista, Ve a Cuba. de que pues aquí nos quedamos, yo no pago porque no puedo pagar, no me pueden obligar a pagar lo que no tengo, y en función de eso, pues te quedas aislado y perdido. No es precisamente la mejor de las opciones. No, no es la mejor opción y sin embargo ha ocurrido en una cantidad muy grande de ocasiones en los últimos 2 siglos con montones de países en el mundo. En el caso de nosotros, por ejemplo, entre 82 y 88 hicimos lo que decía Mauricio, pedíamos prestado para pagar lo que debíamos, íbamos reestructurando, no crecíamos con ese endeudamiento y esto empieza a resolverse después del plan Brady, que logramos, hay una negociación, que eso es lo que tratas de hacer con este tipo de asuntos, pero Grecia ya había logrado esto. Es decir, a Grecia ya lo reestructuraron, a Grecia ya le volvieron a prestar, ya se acabó, ya no hay más, y por eso el señor alemán que tú decías, lo que está proponiendo en realidad es de muy mala fe. Bueno, no lo propone él dijo que él lo vería bien, sí, de que alguien se lo propuso, supongo que sería algún griego. No, eso lo que significa es que lo que quiere el señor alemán es que la gente en Grecia desacredite a Syriza en un referéndum, con lo cual el señor que está complicándoles la vida, el Varoufakis pues ya no va a poder hacer más. Entonces, en realidad lo que está diciendo el alemán es vuelvan a votar, maestros, en Grecia, porque si no van a perder todo. Yo creo que fue una señal para eso. No sé exactamente qué van a hacer los griegos, yo creo que es una muestra más de que cuando uno elige un gobierno, no está cambiando todo. Los gobiernos tienen un margen muy chiquito de maniobra. Entonces, a veces pensar que si elige uno a alguien que dice que va a ser muy bueno, pues no va a ser. Lo que pasa es que las políticas de recuperación planteadas a nivel internacional, Fondo Monetario, pues pueden ser las más idóneas en términos económicos, pero la población no las resiste. O sea, o por lo menos políticamente no las resiste, y esto te permite a estos otros grupos manejarlo. Y ahí debería de haber algún tipo de, pues por lo menos ya de idea clara de hasta dónde a determinados países, uno, se les puede prestar, hasta dónde, y dos, hasta dónde puedes presionarlo porque te
vas a terminar obligándolos a votar por la opción que dice no pago porque no tengo y porque ya me cansé de estar viviendo en la Bueno, miseria. pero entonces pueden ir exactamente al caño en materia económica, o sea, tener una contracción severa, que Grecia ha tenido una reducción, una disminución de su PIB de casi 30% en los últimos 6 años, 20%, perdón. Pero sigue estando, y no es poca cosa. pero sigue estando muy por encima de donde estaban antes de empezar a vivir del dinero que no era suyo. Era Sí, de los claro, héroes del pero programa. por eso usé esa expresión, porque los griegos siempre pueden decidir, ya sea su gobierno o su población, que no quieren de más dinero prestado y que no van a pagar lo que deben. Si hacen eso, se aíslan del mundo. Grecia sin dinero extra o sin dinero que venga, sin acreedores, no puede vivir, porque lo que van a lograr es una contracción enorme de su inversión. Eso eventualmente va a repercutir en menor empleo, en menor consumo y en una caída de la actividad económica. Y cuando están en el hoyo, entonces sí piden a gritos que venga alguien que los rescate. Ahí está el caso argentino dando la vuelta después de la elección de octubre. Vamos a ver cómo funciona. Mauricio González Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.